Y nuevamente desde Ecuador hacemos un contacto con Leonardo Vicuña, él es economista, a quien agradecemos también por estar con nosotros. Algunos sectores de oposición al proyecto del presidente Correa señalan que la inversión de 28 millones de dólares en el proceso de referendo es un derroche y que no era necesario. ¿Cuál es su opinión? Bueno, buenas noches, gracias por la entrevista. Esta es una habladuría que no tiene ninguna base importante, ni siquiera para analizarla. El tema no es 28 millones de dólares, el tema es que es un hecho político democrático de alta envergadura. El presidente decidió consultar trascendentales para la vida nacional. Los cambios que se dieron desde el 15 de enero del 2007 han significado aspectos de gran trascendencia, se han logrado muchos objetivos en este proyecto político de Revolución Ciudadana. Había uno que, siendo fundamental, devino en una suerte de morosidad por parte de la Revolución Ciudadana y del gobierno ante la comunidad nacional, el de la revolución de la justicia. Y justo el de la revolución de la justicia tuvo una gran acogida en la Asamblea Nacional de Alianza País, movimiento político que apoya al gobierno. Y Alianza País decidió, entre sus ejes fundamentales, incorporar el de la revolución de la justicia. Por ello, prevalido de este apoyo, en el que se incluían alrededor de 1.500 representantes directos del pueblo, alcaldes, prefectos, concejales, asambleístas, presidentes de las juntas parroquiales, el presidente optó por esta decisión de consultarle nuevamente al pueblo, que fue quien aprobó en una consulta popular, preguntarle nuevamente si es que está de acuerdo en algunas enmiendas constitucionales para emprender el proceso de revolución en la justicia. El pueblo tiene la libertad de decir sí o no. Aspiramos y creemos que en forma contundente va a ganar el sí. No tiene pues ninguna trascendencia valorar este hecho político democrático con un costo que resulta insignificante frente a los ingentes recursos que se gasta en un poder judicial ineficiente, desprestigiado y corrupto. Señor Leonardo, ¿y cómo se financia el proceso de referéndum y consulta popular en Ecuador teniendo en cuenta que son herramientas democráticas previsibles en este sistema? Bueno, se financia con asignaciones especiales que el propio gobierno nacional le entrega al Consejo Nacional Electoral para la organización y la gestión administrativa de este proceso. En ese sentido no hay absolutamente ningún problema respecto al mecanismo de financiamiento. Otros critican que de aprobarse la propuesta presidencial vía referéndum se atentaría contra la inversión extranjera en Ecuador. ¿Qué opina sobre esto? No hay absolutamente ninguna vinculación, es una habladuría más, tantos pretextos para desprestigiar el proceso político democrático de consulta y para hostigar al gobierno nacional en la pretensión de buscar adhesiones a la posición negativa frente a la consulta, a quienes auspician el no. ¿Cuáles transformaciones sociales se verían reforzadas con la aprobación de la reforma constitucional? Yo diría que sobre todo el manejo de los recursos públicos, porque no va a dar lugar a nuevas fortunas mal habidas. Diría también que la administración transparente de la justicia permitirá hacer eficientes los procesos de contratación pública. Diría también que el seguro social se va a ver fortalecido porque habrán más de 1 millón de trabajadores ecuatorianos que ahora no acceden a su servicio porque los patronos les hacen fraude al no afiliarlos. Entonces había un fortalecimiento de las finanzas del Banco del Seguro Social, por tanto la posibilidad desde allí de hacer más dinámica la actividad productiva y volcar sus rentabilidades para un mejor servicio de los afiliados al Seguro Social. Eso entre otros aspectos que sin dudas tienen destacada importancia en el conjunto del proceso de revolución ciudadana.
Señor Leonardo, ¿y en qué medida ha aumentado la inversión social y la distribución del ingreso durante la gestión del presidente Rafael Correa? Bueno, no tengo las cifras a la mano, pero me aventuro a decir que al menos se ha cuadruplicado la inversión social, sobre todo en el ámbito de la educación, la salud, la vivienda, en relación a los 4 últimos gobiernos. Y yo diría que se ha triplicado en relación a los 30 últimos años. Es decir, es notoria el cambio de época, la nueva gestión en el manejo presupuestario y en el destino con transparencia y objetividad en beneficio del pueblo ecuatoriano de los recursos públicos que antes se los atracaban los banqueros y las trincas. En eso hay reconocimiento generalizado, inclusive de sectores de la oposición, y no digamos la obra pública, que ha sido posible también gracias a 2 elementos fundamentales, quizás 3. Uno, una administración correcta de los impuestos y una recaudación transparente. Segundo, una política frente al pago del servicio de la deuda externa que ha permitido ahorrar recursos para destinarlos a la obra social y al servicio público. Y tercero, la recuperación del petróleo, principal riqueza del pueblo ecuatoriano, que ha sido volcado hacia la infraestructura, sobre todo en el ámbito señalado, y también la infraestructura vial, y igual que en el campo hidroeléctrico y en el sector petrolero. Leonardo, cuando los ideólogos del proyecto privatista de Ecuador se encontraban gobernando, ¿por qué nunca usaron estas herramientas democráticas para consultar al pueblo acerca de sus decisiones que pusieron en riesgo muchas veces la estabilidad económica y social de ese país? Justo la pregunta me conduce a recordar que a lo largo de la vida de la partidocracia en el poder, y esto es un medio siglo a esta parte, siempre han organizado y han reorganizado el Poder Judicial en función de sus intereses. Por ello que la impunidad ha sido la norma y por ello que se ha facilitado el atraco de los dineros públicos, se ha facilitado el contrabando, la evasión fiscal, contratos con el sector público con sobreprecios, se ha extraído del pueblo ecuatoriano ahorros que luego ha sido exportado hacia los países desarrollados ganando bajísimas tasas de interés y en compensación han establecido desde las trincas bancarias tasas de interés elevadas que han afectado al aparato productivo nacional. Justo me lleva a recordar que la Constitución de la República la aprobaron en 4 paredes, en cuarteles militares, sin poner a consideración del pueblo ecuatoriano. Y esta gente que así ha actuado en forma antidemocrática, ahora reclama como que si un proceso de consulta al pueblo ecuatoriano fuera contrario a los mecanismos democráticos más esenciales y básicos que puede optar un país, un gobernante, que es la consulta directa al pueblo para que decida sobre su destino, sobre sus intereses. Simplemente es una actitud hipócrita que el pueblo la ha descubierto, la identifica claramente, sabe que tras la consulta hay poderosos intereses que se verán afectados cuando el pueblo organice un poder judicial transparente, la administración de la justicia, tipifique como delito las fortunas mal habidas, impida que se siga haciendo fraude de un derecho elemental de los trabajadores a afiliarse al seguro social y tener acceso a sus servicios, controle, regule los medios de prensa para que tengan responsabilidad ulterior sus propietarios y los periodistas que a veces, con frecuencia muchos, actúan como rocolas en función de la moneda que les ponen, hablan o escriben desinformando, calumniando, sin tener al momento responsabilidad alguna. Son esos sectores los que hacen oposición al no y definitivamente pues cae en el vacío aquello de que este es un evento antidemocrático del gobierno nacional. Todo lo contrario.